Le damos un cordial saludo y una bienvenida a esta plataforma de Zoom. Le saluda Margie Muñoz, presidenta de ICOM Panamá y corresponsal de SECALAT Panamá, gerente de relaciones con la comunidad del Museo del Canal. Hoy tenemos preparado para ustedes un taller participativo, Museos, Sostenibilidad y Bienestar, cómo aplicar la definición de museo. Este evento se organiza en el marco de la celebración del 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, y ha sido un trabajo en colaboración con el Ministerio de Cultura y la Juventud de Costa Rica, el Museo del Canal Interoceánico de Panamá, la Alianza Regional para América Latina y el Caribe, ICONLAT, el Comité de Educación y Acción Cultural de América Latina y el Caribe, SECALAT, y los comités nacionales, ICON Costa Rica, ICON Guatemala y con Panamá. Este taller participativo que presentamos hoy busca acercarnos más a la nueva definición de museos que fue aprobada el año pasado, en el 2022, en la 26ª Conferencia General del ICON, celebrada en Praga. Después de un largo proceso de casi 18 meses, con el apoyo de muchos profesionales, la Asamblea General Extraordinaria de ICON logra esta nueva definición, que se ha ajustado a los nuevos cambios y el papel de los museos hoy día. Les comento sobre la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Iniciaremos con las palabras de bienvenida por la red de colaboración para este evento. Tendremos la charla por Laurent Bonilla Merchat, quien nos presentará el alcance y el proceso de la nueva definición de museos, y luego el taller participativo, cómo aplicar la nueva definición a través de grupos de trabajos. Desarrollaremos una propuesta que se pueda poner en práctica en sus museos desde los distintos conceptos asociados a la nueva definición. Bueno, y sin más preámbulo, damos inicio a nuestro programa y le damos la bienvenida a la viceministra de Cultura del Ministerio de Cultura y la Juventud de Costa Rica, la señora Vera Beatriz Vargas León. Le cedemos la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy buen día. Yo encantada de estar esta mañana aquí con ustedes y de verdad que este taller participativo pues es muy propicio en este nuevo año que además, ¿verdad? Se enmarca en este concepto que desde Costa Rica aquí nos acompaña Laura, que propuso también a nivel internacional. Museo, Sostenibilidad y Bienestar, ¿cómo aplicar esta nueva definición? Ese es el tema y yo les quiero dar un saludo cordial a Margie Muñoz, presidenta de ICOM Panamá, corresponsal de SECA, LAC Panamá y gerente de Relaciones de la Comunidad del Museo del Canal, Ana Elizabeth González, directora ejecutiva del Museo del Canal Interoceánico, a Silvia Lobay, miembro del Board ICOM, SECA y coordinadora regional de América Latina y el Caribe, Beatriz Quevedo, miembro ICOM Guatemala, Eunice Báez, presidenta ICOM Costa Rica, Laura Bonilla Merchat, expositora y presidenta de la Comisión ICOM de FAN, y a todos los trabajadores de museos a nivel de Latinoamérica, a todos quienes se han inscrito en este taller. Como les mencionaba, me llena de enorme alegría compartir este espacio con todas y todos y conmemorar también en conjunto el Día Internacional de Museos que se celebrará el próximo 18 de mayo. Y coordinar en conjunto, ese es el mayor logro y beneficio de este espacio y de todas las actividades que también desde Costa Rica hemos estado planificando para que de forma integral podamos conmemorar este día. En este 2023 es especialmente importante y significativa, pues nos recibe una nueva definición de concepto de museo. Esta definición va de la mano con importantes cambios que se han dado en las últimas décadas en la forma de concebir y gestionar los museos y realza el sentido social y comunitario que estos espacios tienen. La nueva definición nos recuerda que los museos tienen un papel fundamental en el resguardo, investigación, conservación y exhibición del patrimonio cultural, histórico, artístico de los países y comunidades, pero yo le sumaría además arquitectónico en muchos de los casos. Pero que con igual importancia deben ser espacios vivos, espacios que cobran sentido en el diálogo con sus comunidades, con sus entornos, que fomentan la participación ciudadana y el desarrollo comunitario y que bajo esta premisa son accesibles para esta diversidad y principalmente para que sean sostenibles y sustentables. Para el Ministerio de Cultura y Juventud es de verdad que un placer y un orgullo poder compartir con todas y todos en este espacio
Ustedes de verdad que con su trabajo diario construyen todos los componentes que conforman un museo y hacen ese aporte de alta valía para la sociedad, promoviendo que además sean sociedades más informadas, críticas, comprometidas también con su historia, con su patrimonio, pero principalmente con ese resguardo y esa creatividad que nos identifica. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y a la orden. Muchas gracias por su palabra, viceministra de Cultura de Costa Rica. Ahora queremos continuar, le damos un saludo a la directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal Interoceánico de Panamá, Ana Elizabeth González, a quien agradecemos por facilitarnos este espacio para llevar a cabo la actividad y le damos la palabra. Muchísimas gracias, Margie, y buenos días a todos y a todas. Para el Museo del Canal es un verdadero honor poder tener esta plataforma al servicio de nuestra comunidad regional para poder discutir este tema que, como menciona la viceministra, nos ha recibido a todos este año, bueno, desde el año pasado, de la nueva definición de museos. Y es que estamos en un contexto globalmente tan cambiante que definitivamente tener espacios de sociabilizar esa definición, de poder hacer preguntas, de poder establecer términos y compartir mejores prácticas es no solo necesario, sino vital para nuestro desarrollo, para nuestro éxito. Y me emociona muchísimo poder compartir con todos ustedes el día de hoy este taller. Agradezco muchísimo a todos los organizadores de este espacio porque de verdad es que es valiosísimo para todos nosotros profesionales, y les saludo a todos los colegas que están aquí hoy interesados en indagar un poquito más sobre esta nueva definición y lo que nos compete. Definitivamente como museos tenemos un rol cambiante a la vez que estático en cuanto a nuestra misión de proteger patrimonio, pero cómo lo hacemos es algo que se va transformando con el tiempo debido a las experiencias y necesidades de nuestro público. Entonces me emociona mucho poder el día de hoy darles este espacio en la plataforma del Museo del Canal aquí en Panamá para poder ahondar muchísimo más en este tema, y espero que en algún momento en el futuro cercano puedan visitarnos y conocernos en persona. Así que un saludo a todos, gracias nuevamente a todos los organizadores de esto, y les cedo la palabra nuevamente a Margie para ponernos en marcha el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Elizabeth, por estas palabras. Y siguiendo con nuestro programa, vamos a darle ahora la bienvenida a Silvana Lobay. Ella es miembro del Board de ICONSECA y coordinadora de SECA Lab, quien nos propuso la idea para llevar a cabo esta actividad como parte del programa que lleva a cabo la Alianza Regional del Comité de Educación y Acción Cultural del ICON. Gracias, Margie. Bueno, hola a todas y a todos. Es un gusto estar hoy aquí desde el SECALAC, motivadas por el Día Internacional de los Museos, todo un mes de celebración, pero también de reflexión. En esta ocasión compartiendo con tantas y tantos colegas de la región, donde hemos trabajado juntas para llevar adelante esta propuesta que entendemos una propuesta colectiva, colaborativa, como bien han hecho referencia. Creo sumamente importante resaltar el lugar que le estamos dando a la nueva definición de museo y cómo trabajar cada uno de los conceptos, los términos que ésta incluye desde nuestras instituciones. Tomando en este caso el de sostenibilidad en relación a otro, como es el de las comunidades, entendiendo fundamental este vínculo en armonía, a la vez entendido como derecho sustancial, ¿no? Como lo es la educación, para alcanzar ese tan ansiado bienestar social que mencionamos. Y finalmente deseo agradecer, porque es lo que así siento en este encuentro, a todas las compañeras del ICONLAC, del ICON Costa Rica, Panamá, Guatemala, al Museo del Canal, al Ministerio de Cultura y Juventudes de Costa Rica, y muy especialmente a mis compañeras, las corresponsales del SECA Panamá y Costa Rica, a Margie Muñoz y a Jody Steiger, por tomar la propuesta que les hice con tanta responsabilidad y compromiso, como lo estamos viendo hoy, y como lo hemos vivido en todo este tiempo,
así como a quienes se sumaron para la instancia del taller, las corresponsales del SECA Ecuador y México, María Gabriela Mena y Paola Araiza. Por todo esto, deseo también resaltar que el trabajo en red es un objetivo fundamental para quienes formamos parte del Comité SECA a nivel regional. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a ti, Silvana, por estas lindas palabras y siempre trabajando como una red afectiva. Y continuando, ahora vamos a compartir la palabra con nuestra moderadora Eunice Báez, presidenta de ICON Costa Rica, para entonces dar inicio a nuestro taller participativo. Así que, Eunice, te cedo la palabra. Hola, mucho gusto, buenos días, buenas tardes. De verdad que es un gusto ver a tantas personas por acá y a personas que nos están saludando desde todas las partes del continente. Qué lujo, qué maravilla celebrar en conjunto esto que nos une nuevamente, la cultura y nuevamente nuestro amor y convicción para con los museos en un día tan importante, en el marco de una celebración tan importante como es el Día Internacional de los Museos. De verdad, me emociona muchísimo ver a tantas personas por acá. Y como decían nuestras compañeras y como decía doña Vera, es una celebración importante y es una celebración en este momento con todas las personas que trabajamos en este campo y un espacio de verdad para que aprendamos, trabajamos en conjunto y hagamos esas redes tan importantes que son las que nos caracterizan. Espero que este espacio sea un espacio no solo de mucho aprendizaje y de mucha conexión, sino también un espacio lúdico y de creatividad. Si hay algo que nos une en estos espacios, todos y todas somos personas muy creativas que trabajamos en museos, muchas veces haciendo de todo, a veces con poquitos recursos incluso, pero haciendo cosas muy especiales y con públicos muy especiales. Entonces, justamente esa es la ruta que vamos a llevar. Ahora tenemos el lujo de contar con una compañera, con nuestra compañera Laura Bonilla Merchaf, quien nos va a hacer una introducción. Entonces quería ahora contarles un poquito qué es lo que va a pasar. Nuestra compañera Laura nos va a hacer una charla sobre la nueva definición de museo. Como ustedes saben, el año pasado, a finales del año pasado, se aprobó la nueva definición de museo. Esto fue una gran celebración para todas las personas que trabajamos en el sector, que le habíamos dado seguimiento. Pero entonces, ¿cómo convertimos esa definición? ¿Cómo la traemos a nuestros museos concretamente, verdad? Entonces, ese es el ejercicio que haremos hoy. Primero escucharemos a Laura y después haremos un trabajo en equipos. Les enviaremos a salas separadas de forma automática. Y ahí vamos a trabajar con personas facilitadoras, algunas de nosotras, cada una por cada sala, y haremos una lluvia de ideas, un espacio creativo para generar ideas de propuestas asociadas con los conceptos de la nueva definición de museo. Nuevamente, es un espacio también lúdico para que de verdad tengamos una experiencia de creatividad. Entonces, sin más, me gustaría hablarles sobre Laura Bonilla Merchaf, quien es doctora académica en Historia del Arte, con experiencia nacional e internacional. Es docente, investigadora, curadora y consultora de arte, museos, mediación y patrimonio. Actualmente forma parte de la Cátedra de Historia del Arte en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica y es académica de Humanidades y Turismo en la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional de Costa Rica en su campus en Liberia. Ha publicado y brindado conferencias sobre arte moderno y contemporáneo en Costa Rica, así como temas de museología. Actualmente funge como la vicepresidenta de la Alianza Regional de ICOM Latinoamérica y el Caribe, ICOMLAC, y en el 2020 fue nombrada copresidenta del Comité Permanente sobre la Definición de Museo, ICOM Define. Bajo su liderazgo, la nueva definición utilizada a nivel internacional fue propuesta y aprobada en agosto del año pasado. Entonces, es un lujo de verdad tenerte aquí, Laura. Bienvenida y te doy el espacio
para que nos compartas tu presentación. Muchísimas gracias, Eunice. Muchísimas gracias a todo, a Margie, al Museo del Canal, a Doña Vera, a Silvana, a quienes más, todos los que han, Beatriz Quevedo de Guatemala, todas las personas que han colaborado en la organización de esta actividad. Verdaderamente me emociona mucho poder estar acá con ustedes. Y también en nombre del ICOMLAC, desafortunadamente nuestra presidenta, que originalmente pues habíamos planeado que pudiera estar acá, la presidenta de la Alianza Regional, iba a darles también la bienvenida, pero desafortunadamente ella no pudo estar. Entonces, en nombre de la Junta Directiva también les damos a todos acá la bienvenida y el agradecimiento por tomarse el tiempo de venir a conocer más sobre la definición y ver cómo podemos todos, entre todos y creativamente ponerla en práctica. Lo que voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma si ya pueden ver, por favor? ¿Alguien si me puede confirmar? Sí. Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias por eso. ¿Cuál es la intención de mi intervención hoy? Es contarles un poquito sobre los antecedentes y luego algunas reflexiones sobre la definición de museos sin necesariamente abordar los términos en sí, porque no me gustaría ponerles ideas en la cabeza antes de nuestro ejercicio. Entonces, voy a comentarles el muy importante proceso que se llevó a cabo para llegar a esta nueva definición. ¿Cuál es? Supongo que pues la mayoría ha visto, ha escuchado, ha leído la nueva definición, pero creo que es clave empezar con una lectura de la definición y yo no me canso nunca de leer. Así que compartiendo aquí la definición, un museo es una institución sin ánimo de lucro permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Aquí lo que pueden ver en la diapositiva es que todas las palabras que están en azul oscuro son palabras, son términos o frases, conceptos nuevos para la definición. Aquellos que aparecen en blanco, pues estaba ya presente en la definición anterior. Siguiendo adelante, les quería comentar un poquito sobre la necesidad o el deseo del ICOM de revisar la definición anterior. La definición que se había estado usando antes del 2022 provenía desde, pues había aprobado en el 2007, pero era una definición que venía muy arraigada a las prácticas del siglo anterior, en particular desde los años 70. O sea, desde 1974 tenemos una definición que del 74 hasta el 22 tuvo muy pequeños cambios, alteraciones a la definición. Entonces, definitivamente, el ICOM tenía muy claro que había que revisar esa definición y hubo un compromiso con el cambio durante la conferencia general en ICOM Milano, es la conferencia general que se llevó a cabo en Milano en el 2016. En ese momento se trabaja con un equipo que propone una nueva definición que lo llevan a la conferencia general 3 años después en Kioto. Sin embargo, lo que surge a partir de la propuesta planteada es que, en fin, la gran mayoría del seno del cuerpo representativo del ICOM sintió la necesidad de ser tomada en cuenta. Entonces, en ese momento, el ICOM lo que hace es básicamente comprometerse con la consulta y siguen adelante con el proceso. Ahora, pueden ver acá, o sea, no vamos a abordar la anterior definición con la actual, pero quería nada más que vieran por lo menos visualmente cómo se enriquece la nueva definición y que definitivamente lo que vemos es que se han mantenido las funciones
originales, pero lo que sucede es, en general, se añaden algunas funciones adicionales y se profundizan los valores. Entonces, bueno, esos son temas que ustedes conversarán en las salas. No quiero abordar cuáles, o sea, exactamente qué son, pero definitivamente hay algunos cambios que son claves, como por ejemplo cambiar la palabra adquirir por coleccionar, integrar la función de interpretación y entre esos también la importancia de accesibilidad, inclusividad, diversidad, sostenibilidad, la participación de las comunidades ética y profesionalmente, o sea que tanto lo ético como lo profesional se integran a la manera de funcionar. Esta noción de que los museos lo que ofrecen son experiencias variadas y integrando la reflexión y el intercambio de conocimientos. Pero aparte de eso, en general está todavía pues ligado a lo anterior. No han cambiado eso necesariamente, no hemos eliminado esas funciones principales fundamentales de un museo. ¿Cómo llegamos a la nueva propuesta? No fue a la nueva definición, ya no propuesta, ya es la definición. ¿Cómo llegamos a esa definición? Pues fue por medio de un proceso participativo, colaborativo, que es muy importante para mí, para nosotros dentro del ICOM, que la gente conozca cómo fue ese proceso. Ese proceso duró 18 meses, básicamente 2 años de trabajo, pero definitivamente eran 18 meses de consulta global con las 178 comités que conforman el ICOM. Esos comités son los comités nacionales, los internacionales, las alianzas regionales y las organizaciones afiliadas. A todos ellos se les abrió la oportunidad de participar en la consulta. Y lo que hicimos fue básicamente recolectar, decidimos trabajar en esa estructura de la misma representatividad del ICOM y brindando la oportunidad de trabajar o diseñamos la metodología de trabajar a partir de palabras o conceptos claves. Entonces, en una consulta se pidieron las palabras, en una siguiente consulta una evaluación de esas palabras, posteriormente una evaluación o un proceso de proponer o de votar por las propuestas y bueno, una última de un voto inicial para ir cada vez más achicando las posibilidades para llegar a una última propuesta que se llevó a cabo la votación por esa propuesta en Praga el 2022. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué se dio? Pues el primer paso, esa primera consulta que se llevó a cabo, terminó siendo altamente respondida. Felizmente estuvimos muy agradecidos con todos los comités que compartieron sus respuestas con nosotros y lo que nos permitió ver en una primera instancia eran las palabras, los conceptos que eran fundamentales para los museos o para los profesionales de museos alrededor del mundo. Es muy importante para mí también señalarles que nosotros, al cederle la posibilidad a los comités de trabajar con sus miembros a la manera que querían o de trabajar la consulta como querían, en muchos casos invitaban a profesionales que eran pues quizás ligados a la profesión de museos, pero en algunos casos también hasta miembros comunitarios, miembros que se ligan al patrimonio, pero tal vez no son necesariamente miembros de ICOM. Entonces, verdaderamente fue una consultas bastante abiertas en el caso de muchos de los países y los comités. En este gráfico lo que pueden ver son los términos que fueron mencionados en por lo menos 30% de las respuestas. Y lo que vemos también es que los términos en azul son, o sea, las barritas en azul son las que estaban en la anterior definición y lo que está en amarillo son los nuevos conceptos o los nuevos términos. Entonces, pues aquí pueden ver también los porcentajes resaltados, porque yo sé que esto para muchos pueda que quede muy pequeño en el gráfico. Posterior a eso, ¿qué se hizo? Bueno, primero, muy importante señalar que trabajamos con analistas externos, objetivos, y que no tuvieran relación necesariamente digamos, con algún tipo de sesgo ante el trabajo, por lo que eso fue sumamente importante. Y lo que ellos
destacaron se dieron cuenta cuando, perdón, me devuelvo un toque, cuando abordaron estos términos, o sea, el análisis de las respuestas, fue que para ellos lo que detectaron es que se dividían en ciertos tipos de lo que llamamos dimensiones. Entonces, eran la dimensión de entidad, calificador de entidad, valores sociales, acción, función, destinatario y relación, experiencia y el objeto y sujeto. ¿Cuáles son los objetos o sujetos con los cuales trabaja el museo? Algo que es importante señalar, porque era uno de los debates principales que se tuvo en Kioto, es la gran importancia que muchos le dieron a los valores sociales. Para algunos se sintió que una definición no debería de tener valores, pero lo que nos dimos cuenta es que pues la gran mayoría de respuestas reflejaban la necesidad de abordar valores dentro de la definición. Lo que estamos viendo en esta diapositiva es que es el resultado de la siguiente consulta. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue que volvimos a consultar a todos los comités y se les preguntó dentro de cada una de las dimensiones cuáles eran los términos más importantes para ellos. Y aquí lo que podemos ver con estas rayitas amarillas es que, y yo sé que está un poco pequeño para algunos, perdón por eso, pero pues contiene mucha información y es una diapositiva muy rica. Las líneas amarillas lo que es que ligan o enseñan cuáles eran términos que aparecían en múltiples dimensiones. ¿Eso por qué era importante? Porque, por ejemplo, necesitábamos saber de qué manera los comités sentían la necesidad de utilizar el término. Entonces, un buen ejemplo de eso es la palabra sostenible o sostenibilidad. ¿Cómo? Sostenibilidad como un valor o sostenibilidad como un calificador o sostenible como calificador de la entidad. Entonces, estamos hablando, o la gente de los museos que respondieron, sintieron la importancia de que el museo es una institución sostenible, o es que es un museo que aborda o que le da sentido a los conceptos de sostenibilidad. Y como verán en este gráfico, pues claramente quedaba para nosotros dentro de ICOM Define, nos quedaba claro que el interés era en usarlo como un valor y no necesariamente como un calificador del museo. Entonces, todos los términos, pues los tuvimos que analizar con tal envergadura, ¿verdad? Una cosa que quería señalarles también con respecto a este proceso de volver a hacer la consulta sobre los términos es que vemos cómo a fin de cuentas resultó ser un proceso colaborativo en el sentido de que, o sumatorio, ¿verdad? En el sentido de que habían ciertos términos que aparecieron en la primera consulta que se hizo y que aumentaron en apoyo en la segunda consulta de términos. Entonces, lo interesante es que los que habían tenido una relativamente alta valoración en la primera consulta mantuvieron ese porcentaje. Entonces, como verán, pues relativamente parecido entre términos como inclusivo, colección, y aquí pueden ver que obtuvieron pues altas calificaciones y que básicamente en el medio entre las dos dimensiones al que obtuvieron el resultado da parecido igual. Pero ojo la importancia del término participación. Por ejemplo, participación en la primera consulta tuvo solo un 27% de aceptación. Ni siquiera entraba en el gráfico que les enseñé anteriormente. Pero a la hora de volver a consultar, nos damos cuenta de la alta relevancia del concepto de participación, porque en ese sentido la gente podía decir, o sea, todas las personas consultadas, todos los comités consultados dijeron, sí, es cierto, la participación es clave. Entonces, aquellos que propusieron ese término en un principio, hicieron, digamos, un favor para los otros comités que en una segunda instancia tuvieron la oportunidad de decir, sí, efectivamente, la participación es tremendamente importante. O un término como conocimiento, ¿verdad? Aún la diversidad aumenta en apoyo. ¿Qué sucede después de eso? Como les decía, era un proceso largo y arduo. Nosotros que conformábamos ICOM Define,
éramos un grupo de 20 profesionales de todas partes del mundo y también dedicados a una serie de ámbitos dentro del trabajo museal, y lo que hicimos fue que nos dividimos en grupos de 4. Todos con diferentes trayectorias, orígenes, experiencias, ¿verdad? Lo que sí hicimos era que nos separamos los que de hispanoparlantes, habíamos solo 3, pero nos separamos entre los 5 grupos, y los francoparlantes entre 5 grupos. El trabajo se llevó a cabo principalmente en inglés, pero siempre tomando en cuenta los 3 idiomas oficiales. Entonces, los 5 grupos trabajaron y a través de un proceso de análisis de 3 meses de los resultados, pero también tomando en cuenta pues todos los datos de las consultas, pero también aspectos jurídicos que para nosotros era sumamente importante tenerlo presente, especificidades culturales y también cuestiones de traducción. Llegamos a 5 propuestas, esas se mandaron nuevamente a consulta, estas las llamamos las 5 propuestas borrador, y nos dio la oportunidad de pasarle la información o las propuestas a los comités y que ellos votaran por la propuesta que más les gustaba, y también nos podían indicar, o sea, en orden de preferencia nos indicaban cómo les parecía las 5 propuestas. Un aspecto que es muy importante, que no lo he mencionado hasta el momento, es que en todas las consultas también hubo un aspecto en donde podían comentar los comités. Entonces, en este caso específico les preguntábamos por qué pusieron el primero en primer lugar, por qué pusieron el último en último lugar, y qué hay, si hay algunos aspectos, ellos podían cambiar o podían sugerir una nueva propuesta a partir de términos que aparecían en otras propuestas. Entonces podían decir, ok, me gusta más la propuesta 1, pero me gustaría integrar el término que aparece en la propuesta número 4, por ejemplo. Entonces, de ahí sacamos información no solo cuantitativa, sino que también cualitativa. Y eso fue a través de todos los procesos que tuvimos esa retroalimentación cualitativa también. De esas 5, lo pudimos reducir a 2 propuestas finales, que basado en lo cualitativo también le hicimos algunos cambios, como finiquitamos las 2 propuestas finales. Esas se llevaron a un voto inicial entre el Consejo Consultivo del ICOM, en donde se votó por uno de esos 2, y finalmente llegamos a Praga con la última propuesta, que felizmente fue aprobada con un 92.4% de aprobación. Eso es extraordinario. Necesitábamos que fuera un 66.6% de aprobación para que pudiera haber el cambio, debido a que forma parte del estatuto. Y en este caso, lo que pues felizmente obtuvimos fue el gran apoyo de la gran mayoría de la organización en torno a esta definición. ¿En qué estamos ahora? Estamos en un proceso de implementación. Les comento que pues inicialmente ha sido ya reconocida la definición por la UNESCO en octubre del 2022. Entonces esto ya ha sido abordado por los diferentes estados de miembros de la UNESCO, pero no solo eso, sino que también estamos trabajando hacia que se reconozca la definición y que se trabaje con la definición. Entonces, estamos llevando a cabo la cantidad de sesiones o webinarios que se puedan alrededor del mundo. Estos están a cargo de los comités nacionales, internacionales, las alianzas regionales y aún algunas organizaciones afiliadas. Hemos instado a los comités que lo trabajen en este año, precisamente para que se aborde la nueva definición y se llegue a conocer la nueva definición, y también muy importante que se comprenda cómo llegamos a esta nueva definición, que no fue un proceso de arriba para abajo vertical, sino que fue un proceso bastante horizontal. También los comités nacionales le hemos pedido que se encarguen de la traducción. Entonces, diferentes países están abordando y traduciendo la definición, y también pues estamos trabajando, algunos miembros del DEFIN estamos trabajando en publicaciones para que se llegue a conocer más. También tenemos muchas otras ideas, pero estamos esperando a el nuevo mandato que se nos vaya a enviar de parte del Ejecutivo, del Comité Ejecutivo de todo el ICOM. Entonces, en esas nos encontramos ahorita. Y nada más para finalizar,
como les decía, no quería abordar los términos y el significado de los términos, pero con muchísimo gusto estoy aquí para responderles cualquier pregunta que puedan tener y sí mencionar que una de las cosas más importantes o más emocionantes de esta definición es uno, la polivalencia de los términos. Eso es clave, eso es algo que seguro van a sentir ahora cuando conversan sobre los términos que les tocan en las salitas. Y también hace que el museo sea más proactivo, amplía el para qué se trabaja, amplía el cómo trabaja el museo a partir de los nuevos conceptos que se incluyen. Así que agradecerles la atención, agradecerles la invitación nuevamente a los organizadores y cualquier pregunta o duda que puedan tener o comentario con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, por esta presentación. De verdad que prueba el trabajo tan importante. Además, con el liderazgo compartido, vale destacar las dos personas encargadas, copresidentas de la Comisión ICOM-Define, que llevaron a término un trabajo conjunto extraordinario y una metodología, como ven, extraordinaria, liderada por dos personas de nuestra región, que es un motivo de gran orgullo, Laura Bonilla Merchaf y Bruno Brulón, que dos personas latinoamericanas. Entonces, un aplauso de verdad por eso. De verdad agradecerte, Laura, y abrir en este momento el espacio. Tenemos un poquito de tiempo para hacer algunas consultas antes de irnos a los espacios de taller. No sé si alguien tiene alguna consulta. Yo iba a aprovechar nada más que se me olvidó mencionar rápidamente que la región con más participación precisamente fue Latinoamérica. Entonces, algo que nos emociona, sí, eso hay que celebrarlo, porque es algo que nos emociona muchísimo, el hecho de que definitivamente se siente y se ve dentro de la definición la perspectiva o el acercamiento que hacemos desde la región hacia el trabajo de museos, ¿verdad? Eso está ahí muy presente. Y si no hubiera sido por la gran participación de nuestros colegas, hay muchos conceptos que muy posiblemente no estarían en la definición, particularmente conceptos como participación de las comunidades, ¿verdad? Eso es clave. Algunos términos como interpretación, también reflexión, intercambio de conocimientos. Esos son términos que fueron altamente sugeridos y evaluados por miembros de la región en todos los momentos de consulta y que quedaron ahí plasmados, ¿verdad? Entonces sí es una gran alegría ese aspecto. ¿Por qué? Pues porque anteriormente era una definición que procedía de la experiencia principalmente europea, simplemente porque no hubo manera de que no fuera ese el caso, porque los principales miembros que hacían la labor eran europeos, ¿verdad? Pero ahora, pues con este proceso muy global, muy global, se logró. Así que, y bueno, aplaudirles a todos ustedes que ayudaron en el proceso de consulta, todos los presidentes que están aquí, todos los otros miembros que ayudaron, porque verdaderamente fue clave. Total, total. Y también decirles que cuando se aprobó en Praga fue una celebración. Y bueno, ya sabemos cómo somos las personas latinoamericanas, los que hacemos más ruido siempre. Entonces, por supuesto que fue una fiesta. Veo la manita levantada, no sé si hay alguien más, pero veo la de Ana Elizabeth. Ana, darte el voz para hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, Eunice. Yo tenía la pregunta, Laura, si esta nueva definición de alguna manera incluye a instituciones como dentro de la definición de museos que no eran considerados como tal anteriormente, específicamente. Por ejemplo, bueno, no tengo un ejemplo fijo, pero si hay algún tipo de institución que quizás antes por la definición no era considerada como museo como tal, o por ejemplo un parque natural o algo así que pudiera ser considerado que tiene colecciones de especies naturales y ahora sí está siendo considerado.
es interesante la pregunta porque honestamente, desde mi perspectiva, al estar todavía muchos de los mismos conceptos principales fundamentales del trabajo, todas están ahí, las de la anterior definición. Lo que sucede es que, pues definitivamente, al abordar, por ejemplo, una palabra como coleccionar, en vez de adquirir, permite que y tener palabras como experiencias variadas, permite que ciertos museos, que especialmente los museos comunitarios, se sintieran más reflejados en la definición. Entonces, ecomuseos, museos comunitarios, los parques naturales, reservas, refugios, todos esos siempre se habían considerado como parte de lo que se consideraba museos, pero en este sentido creo que hay muchos espacios que se sienten más hallados en esta nueva definición. Pero lo interesante es que los términos siguen, aparte de coleccionar, en vez de adquirir, que es un cambio importante, aparte de eso no ha cambiado, pero sí hemos recibido y sí la respuesta después de la aprobación pues en general, de todas las publicaciones que salieron y todo lo que ha dicho la gente, es que se siente más, o sea, que se ha abierto la definición. Y que, por cierto, por un lado, algunas de las entidades más tradicionalistas, eso les asusta, de cierto modo. Entonces, eso es interesante también verlo, aunque como les digo, uno de los conceptos que sigue estando ahí, y no solo sigue estando ahí, sino que pasó a ser la primera en la lista de funciones, la de investigar, eso no ha cambiado. Y ese es uno de los términos que antes era, de cierto modo, prohibitivos para algunos espacios que no hacen la investigación necesariamente. Entonces es interesante que se siente ahora que es más abierto, pero hay algo también que hemos hecho dentro de la redacción. O sea, la redacción fue tremendamente cuidadosa y no sé si notan, pero voy a compartir nuevamente un instante, perdón que lo haga, pero cuando vemos esto hay un aspecto que es muy importante, que es ver que inicia en singular, pero después pasa al plural. Entonces, un museo hace lo que hace y después los museos están abiertos al público, etcétera, ¿verdad? Entonces, al haber pasado de ese singular a plural dentro de la misma definición, permite que se entienda que hay como que hay muchas maneras de abordar el trabajo. Y no es necesariamente solo, o sea, no es tan normativo. Sí tenía que ser la primera oración, sí tenía que ser así por medidas, digamos, legislativas, pero después de eso permite que sea más abierto y da la sensación de que no hay que lograrlo todo para que sea considerado un museo. Entonces, sí, esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Súper bien, muchas Y gracias. tremenda fiesta nos pegamos, es cierto, Eunice, ahí con Ana Elizabeth, sí, estuvo parte. Hay que repetirla, hay que repetirla. Hay que repetirla. Tengo una pregunta de Jody Steiger y también tengo a Tatiana, entonces tal vez tomamos esas dos preguntas y ya nos vamos a los grupos de trabajo. Entonces, Jody. Sí, yo creo que para mí lo que es uno de los aspectos es más un comentario y después escuchar otro comentario sobre esto, pero no es un invento de la rueda. Lo que más me interesa es por la metodología que consultaron con todos los museos, con todos los participantes de ICOM. Lo que es que la nueva definición refleje lo que estamos haciendo. No es que está imponiendo lo que los museos tienen que hacer, sino que la nueva definición refleje lo que actualmente los museos están haciendo. Y por la forma de la metodología. Perdón, quedó silenciada, Jody, perdón. Si alguien me silenció en el medio. Entonces, más de todo era en un comentario de que el importante es por medio de esta metodología, la nueva edición refleje lo que actualmente estamos haciendo en nuestros museos. No es una imposición de lo que debemos hacer,
sino que es una reflexión de lo que estamos haciendo actualmente. Y yo creo que esto es gracias a la metodología que utilizaron. Y por esto la gente reflejaba la importancia de algunos términos, porque era lo que estaba pasando en sus museos. Entonces, yo creo que esto lo hace en un sentido más fácil a incorporar la nueva definición en las cosas que vamos a hacer ahora en el breakout rooms. Vamos a poder incorporarlo porque es algo que estamos actualmente haciendo. Entonces, yo solo quería mencionar que la metodología, por ser tan democrática, permite que refleje la actualidad de los museos. Gracias. Gracias, Jody. Nada más quería decir que sí, que los cambios que hay no, pues la participación legitima esos cambios, no fueron cambios antojadizos. Y también fueron cambios que había que respetar pues el mundo entero, en el sentido de lo que habían comentado, era la mayoría, ir con la mayoría. Entonces eso que decís específicamente del proceso democrático está muy presente. Hay algunos términos que a nosotros en Latinoamérica tal vez no nos gusten y no son parte de cómo trabajamos, así como hay algunos términos que en otras regiones no les gusta y que nosotros adoramos, ¿verdad? Entonces, pero es un proceso pues específicamente que pues requiere comprensión y consenso entre todos los miembros. Gracias, Jody. Ahora Tatiana había levantado la mano. Sí, hola, gracias Laura. Quería preguntar en este contexto entonces cómo entendemos la palabra permanente, que recuerdo que fue un término problemático en la primera consulta. Gracias. Sí, permanente es precisamente uno de esos términos que pues acá en nuestra región no nos encanta, debido a que también trabajamos con muchos museos comunitarios, muchos ecomuseos que pues precisamente casi en la definición o en el trabajo de grandes teorizadores del tema de los museos comunitarios, o sea, se deja por lado esa noción de permanencia y sin embargo es precisamente este asunto de de tener que comprender que había que llegamos a un consenso. O sea, que este es un buscar un territorio compartido para todos. Entonces, permanencia es tremendamente importante en el contexto particularmente europeo, tomando en cuenta la historia de dónde es que surge el ICOM, que es uno de esos resultados de la Segunda Guerra Mundial, de la creación de la ONU, luego se crea el ICOM en esos mismos años y pues ahí todavía está muy presente ese trauma, podríamos decir, y por ende era imprescindible. O sea, en las respuestas y en el análisis cualitativo quedó absolutamente claro que había que mantener el término permanencia. Pero con respecto a eso, hay que comprender permanencia no como algo eterno, sino como, y aquí es donde trabajamos también con abogados, para entender y comprender mejor los conceptos, algunos de los términos, especialmente si van a ser términos problemáticos, y el concepto de permanencia es a largo plazo y no necesariamente, o sea, que se hace el esfuerzo a largo plazo considerando que esté aquí para el futuro y no necesariamente este concepto de eternidad, ¿verdad? Entonces ahí cuando uno comprende que en la legislación se aplica el término de esa manera, como que nos sentimos, ok, está bien, es un poco más cómodo y especialmente considerando que no hubiera pasado, o sea, eso lo tenemos comprobado con números, digamos, del análisis de datos, que una nueva definición sin ese término no hubiera sido aprobado. Pero por otro lado le comento que, por ejemplo, el término diversidad está siendo está siendo problematizado en otras partes del mundo, en donde hasta el momento estamos recibiendo de cierto modo algunas quejas porque hay estas nociones de que pues no lo pueden abordar en sus museos. Pero igual, damos la misma respuesta a esas regiones. Bueno,
Muchas gracias, Lauren, por, bueno, además de la charla, por contestar estas consultas. Vamos a irnos en este momento a los espacios de trabajo. Entonces, nuestra compañera del Museo del Canal los va a redirigir de forma aleatoria en este momento. Vamos a hacer el trabajo en conjunto con personas facilitadoras, como les expliqué. Y después vamos a regresar a este espacio plenario donde vamos a hacer un repaso nuevamente de lo que hicimos en conjunto. Entonces, de verdad agradecerles a todas las personas que se han sumado hasta ahora. Hay algunas personas que se tienen que retirar en este momento y es comprensible. Entonces, de una vez quiero aprovechar para agradecer al Museo del Canal, a los diferentes comités de ICOM de los diferentes países, ICOM Latinoamérica, la Alianza Regional, también al Viceministerio de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, y a todos nuestros socios y personas que se han acercado, también a SECA LAC, en especial a SECA LAC, que fueron quienes se acercaron a nosotros para hacer esta actividad. Entonces quería decir eso antes de que nos fuéramos a los grupos de trabajo, porque hay personas que se tienen que retirar lamentablemente. Entonces vamos en este momento a irnos a participar del espacio de taller y nos vemos dentro de media hora. Vamos a estar avisando, entonces no se preocupen. Y nos vemos en un ratito. Aquí ya vienen, ya deben estar todos. ¿Qué nos han hecho esto que no terminamos? Sí, es muy poco tiempo, Silvana. Soy yo, que chica, se me cortó la luz. Ay, qué mal, Silvana. Sí, 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 por eso mi grupo retomó un poquito Bueno, más tarde, no terminamos, pero hablamos. bueno, eso es lo importante, que tuvieran el ejercicio. Bueno, ya estamos todas aquí en el espacio de nuevo. Bienvenidas. De verdad que se me hizo cortísimo, el ejercicio fue muy Ay, sí. interesante. Y en este momento voy a compartir con todas ustedes las presentaciones y les voy a dar un espacio, pero cortísimo, a cada una para que presente un poquito de lo que hablaron. No, lamentablemente no vamos a poder compartir por mucho rato porque tenemos poquito tiempo, pero va a ser un espacio para que cada una hable de la experiencia. Voy a compartir en este momento. Ya está. Listo. Ok, ¿quiénes estaban en el grupo 1 Investiga? ¿Quiénes son, Paola? Listo, rápidamente. Bueno, estuvimos reunidas seis personas. Hubo una persona que no pudo entrar, Mario, si estás por ahí, 2 veces permitimos la entrada y no se permitió, bueno, no se logró. Primero, tuvimos tiempo de presentarnos al ser pequeñitos, saber un poquito por qué era el interés de trabajar el concepto Investiga, y en particular tomamos el ejercicio de el Museo Universitario de Guatemala y un trabajo que está haciendo nuestra compañera María Ortegón en Colombia. A partir de ello, reflexionamos rápidamente por qué Investiga sí tiene un sentido en el quehacer de nuestro trabajo, de las diferentes acciones que se generan en el museo. Y ante ello nos preguntamos, sobre todo cuando es, ¿cuál sería nuestro público? Si nosotros es que investigamos ese público o que podría ser un estudio de público, además, o si nosotros tenemos que investigar más allá otros ámbitos que nos permitan entonces adentrarnos a esos públicos.
Entonces, bueno, por ejemplo, en el Museo Universitario de Guatemala, les interesa mucho investigar al sector universitario, sobre todo porque quieren identificar dos elementos. Uno, ¿cuáles son sus tipos de recreación que necesitarían dentro del museo? Y dos, porque quieren saber cómo es que ellos requieren el uso del museo. ¿Cómo lo implementarían? Nada más como un aspecto académico u otro, ¿no? Y por el otro lado, también les interesa, aunque no es el sector que está dentro o más cercano dentro del museo universitario, el de la infancia, porque están conscientes que hay que hacer una mayor acción para la formación de nuevos públicos. Por último, por parte de María, que está haciendo un proyecto con plantas medicinales en jardines, en hogares, lo que le interesa es el adulto mayor, entendiendo que quiere conocer más allá cuál es la memoria que tienen estos adultos mayores de este uso y tradición de las plantas medicinales. Lo interesante fue observar, cuando vimos en qué consiste la actividad, fue observar cómo cada uno de ellos tiene muy clara ya procesos de investigación. ¿Por qué? Porque en el Museo Universitario hablaron que quieren observar a través de dinámicas al público infantil y tener ese acercamiento de formación de este público para entender cómo es su desarrollo cognitivo y qué experiencias significativas a través de qué actividades, pero quieren hacerlo a través de observación. Es decir, la herramienta de investigación es la observación. A diferencia de María Ortegón, que lo que señalaba es que ella lo que le interesa es hacer un focus group o un grupo focal en el que pueda generar un espacio de diálogo y de escucha con personas de la tercera edad, adultos mayores, para identificar, por un lado, cuáles son estos conocimientos de estas plantas medicinales y por el otro lado, si está por ahí María y hay tiempo, que diga el dicho que se dice, que es más bien un dicho en Colombia que tiene que ver con que si hay un jardín medicinal es que hay una mujer en casa. Y ella lo que quiere ver es si solamente es porque hay una mujer en casa o está también en el interés de un varón. Es decir, ahí vemos también aspectos de género, ¿no? Que ella quiere ver en estas tradiciones. Y por último, vimos por qué es importante investigar. Entonces contestaron ahí que la investigación puede ser una directriz en el quehacer del museo porque permite tener más conciencia hacia dónde llevar las agendas, cómo conformarlas y cómo generar productos didácticos. Y por el otro lado, porque permite, y esto me gustó mucho, sobre todo para los que trabajamos de colonialidad, visualizar los saberes que están en esos colectivos y comunidades, ¿no? Y me pareció que ahí hay elementos. Quiero nada más irme rápidamente, no quedó aquí en el cuadro, pero Silvia Loog nos comentó específicamente en el chat su reflexión sobre por qué es importante el proceso de investigación y ella puso porque permite entender los objetos, contextualizarlos y generar conocimiento que permite a su vez la divulgación de los mismos. Así que bueno, aquí fue la participación del primer grupo. Agradezco muchísimo el trabajo dinámico que cada una de ellos, de los que participaron, colaboraron para generar esta lámina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola, y se nota que fue una conversación muy interesante, súper interesante, de verdad, gracias también por facilitar este espacio, Paola. Entonces le doy ahora el espacio a María Elena para que presente, no sé si ella o alguien del equipo, la palabra. Gracias, Eunice. A nosotros nos tocó la palabra colecciona y en el grupo definieron que el público al que vamos a dirigir la actividad van a ser familias integradas por niños, jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores, ¿verdad? Y haciendo un énfasis a los adultos mayores de 65 años. La actividad que vamos a realizar va a estar integrada por subactividades, va a iniciar con una visita guiada para los grupos en donde se tomen en cuenta los diferentes intereses por las edades, que sea muy interactivo, que por ejemplo los abuelos puedan contarle historias a los nietos, ¿verdad? Una actividad puede ser un rally también con preguntas
que requieran la interacción de grupos de diferente edad para aprovechar la memoria oral de los abuelos, que necesiten las respuestas de esas preguntas, el saber y el conocimiento de las generaciones mayores. Y compartir una colección familiar también, que podría ser muy bonito que ese día lleven las familias una colección que algún miembro de la familia tiene en casa y que explique a los demás por qué lo colecciona, cuál es su interés, desde cuándo lo hace, para beneficiar ese concepto de que los museos coleccionan, ¿verdad? Pero esas colecciones van a nacer a través de las comunidades, de los vecinos, de los trabajadores de una empresa, etc. ¿Y por qué es importante? Esto para hacer énfasis en la memoria, los recuerdos y las tradiciones que son tan importantes, ¿verdad? Y que eso refuerza también la idea de que el museo no solo adquiere, ¿verdad? Colecciona, porque una colección de una tradición oral no se puede adquirir, no tiene un valor monetario. Los museos coleccionan, no solo adquieren, lo que les decía, que nuestra actividad sume al cambio del término para no dejar la puerta abierta a vicios del pasado, como la expoliación del patrimonio. Y que el público se identifique con la colección, ¿verdad? A través de exponer estas colecciones familiares, se van a identificar con la colección del museo, que sientan pertenencia hacia esta colección. Así que pues todos los del grupo participaron, fue muy dinámico y muy interesante conocer las ideas de cada uno. Así que gracias. Ay, muchas gracias, María Elena, de verdad, qué interesante, me encanta lo de compartir una colección familiar, eso está lindísimo. Te agradezco mucho y vamos a pasar ahora a Silvana, que sé que de ahora nos estaba contando que no pudieron terminar, pero no importa, compartirnos un poco de lo que se hizo y para ver un poquito del proceso. Habíamos quedado, perdón, para no ser mi voz, que una de las compañeras o compañeros del grupo hablara, no sé si Yosil está por ahí. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, Hola, buenos días. Bueno, pues como ya mencionó Silvana, tuvimos contratiempos y no pudimos terminarlo, pero en el grupo los compañeros que estuvieron, Mario, Silvia, Samira, Silvana y su servidora, nos tocó el concepto de accesibilidad. Pensamos en un grupo, en un público. Primero, Samira aportó mujeres, posteriormente especificamos con mujeres de la comunidad sorda. Y respecto a las actividades, planteamos dos actividades. La primera, un recorrido guiado, participativo, con lenguaje de señas, y Mario resaltó la importancia de incluir también a personas oyentes para sensibilizarlos respecto a lo que las personas de la comunidad sorda pueden transmitir sin necesidad de la palabra. Y en este sentido, entonces, la otra actividad que pensamos es hacer como una pregunta general al público oyente sobre qué te hace sentir un museo, y que las personas oyentes lo dijeran con mímica o con señas, ¿no? Un poco poniéndose en el lugar de las mujeres sordas. Y pues eso fue lo que llegamos. Gracias. Súper bien, de verdad. Bueno, ven, a pesar de que no llenaron el último pedacito, creo que está muy bien y es muy buena experiencia. Y además, sí, sin duda es una comunidad que no usualmente se hacen cosas pensando en las personas con discapacidad. Entonces, genial. Vamos con el que sigue. Ahora no, es que nada más, rapidísimo, me faltó eso de que por qué era importante. Rapidísimo, rapidísimo. Bueno, ahí Silvana habló de, pues,
de la diversidad de las personas que visitan a los museos, de la necesidad de incluir a todos y de hacer el conocimiento accesible a todas las personas, independientemente de la forma en la que este conocimiento se transmita, pero también establecer un diálogo entre toda la diversidad de personas con discapacidades, sin discapacidades, de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños, y creo que esta es realmente la importancia, ¿no? De dar acceso, permitir este diálogo, permitir esta transversalidad a través de la cual pues todas las personas nos hacemos también, nos apropiamos de estos espacios y hacemos valer nuestros derechos para ser y estar. Súper, de verdad, muchísimas gracias. Les recuerdo que Cristina había pasado hace un rato al chat de todo el espacio el vínculo, el enlace de esta presentación, que las personas facilitadoras podemos modificarlo, pero todas las demás personas pueden copiarlo ya con todas estos cambios hechos para que puedan replicar ya sea la metodología, el taller o bien las ideas que están acá. La idea es que todo esto es de todas nosotras, entonces de todas las personas que estamos en el taller, entonces para que sepan que esto se puede replicar. Vamos con Beatriz Quevedo, quien nos va a presentar el tema de inclusivo. Muchas gracias, Eunice. Pues la verdad es que tuvimos este momentito importante para presentarlos al inicio. Éramos 5 las del grupo y me encantó mucho porque, como bien dijo Jody en algún momento, la definición hace que se refleje lo que ya estamos haciendo en el museo. Y en este grupo efectivamente empezaron las integrantes por contar lo que ya hacían en su museo en el tema de la inclusión, que fue muy importante y creo que de hecho hace ver que ya en nuestra región el tema de inclusión ya viene manejándose desde hace algún tiempo. Entonces ya para llenar la hoja, empezamos a ver cuáles podrían ser los públicos y se habló de públicos que se han tomado en cuenta desde hace tiempo, como las personas con diferentes capacidades como visual y física, diferentes etnias, géneros. También se habló mucho de tener una inclusión social a las personas que están marginadas. Pero decidimos enfocarnos en el museo como institución, o sea, que el museo sea el inclusivo en cuanto que no es él el que toma las decisiones, sino que invita a la comunidad a construir el guión y las actividades que se van a llevar a cabo dentro de la institución. O sea, el museo pierde un poco el control de las actividades para que sea la comunidad la que genere sus propias actividades, siempre dentro del ámbito del museo. Entonces, ¿en qué puede consistir la actividad? Pues obviamente empezando con encuestas y encuentros de creación de grupos de trabajo en las comunidades. Y también se mencionó aprovechar la virtualidad para incluir a las comunidades más lejas, porque lo importante es que sus voces sean escuchadas dentro del museo. ¿Y por qué creemos que es importante? Porque al crear la comunidad, las exposiciones y las actividades, el museo se vuelve participativo, se abre y se comparte el espacio de comunicación con las personas que lo rodean, con la comunidad. Y entonces ya el museo se vuelve un espacio de encuentro, de diálogo para la construcción de una sociedad en democracia y en paz, porque la idea que las personas lleguen y se identifiquen dentro del museo va a hacer que el museo se convierta en este centro donde pueda generarse todas estas condiciones que queremos para vivir en paz. Eso es todo. Muchas gracias, de verdad, Beatriz. Muchas gracias a las personas que participaron en el espacio. Seguimos con Tatiana y recordemos que ya ahorita dentro de 10 minutitos, entonces
tenemos un poquito más de 10 minutos para terminar de conversar, para que nos vayamos apurando. Eso me lo digo a mí también porque he estado interviniendo mucho, entonces para que sepamos. Ok, bueno, yo trabajé diversidad con Eduardo de Costa Rica y con Alejandra de México. Y tuvimos una discusión muy rica, aunque no terminamos la actividad en sí, tuvimos una discusión muy rica, primero porque pensando en el público meta, ambos sugirieron el tema de la comunidad y entonces por ahí como que se nos fue un poquito la discusión a otro concepto, vemos cómo se interconectan entre sí, ¿verdad? Entonces, lo que significa para cada museo comunidad. Él trabaja en un museo situado en un barrio de mucha riqueza cultural y de clase alta, ella en un museo universitario, entonces los conceptos de comunidad pueden ser muy diferentes. Pero bueno, la idea era como tratar de enfocarnos en comunidad. Luego discutimos en torno a la diferencia entre los términos diversidad, inclusión y accesibilidad, que son temas de los que estamos, tres conceptos de los que estamos hablando acá y que están sumamente correlacionados. Entonces yo me di cuenta que de pronto nos estábamos yendo más bien hacia uno de esos otros, hacia la inclusión o hacia la accesibilidad, y no sabíamos exactamente cómo definir porque no es como que la Real Academia nos ayude a solucionar esto, ¿verdad? Las palabras y los conceptos no funcionan así de mecánicos, entonces nos fuimos directamente a la definición y nos dimos cuenta que en realidad la accesibilidad y, y lo inclusivo, el museo lo trae por definición, ¿verdad? Son adjetivos calificativos. El museo ya es inclusivo y accesible. En cambio, la diversidad es literalmente algo que el museo fomenta, es como un goal, es una meta, es algo que el museo se propone. Entonces, tal vez un poco la diferencia iba por ahí y se nos fue bastante ratito en discutir eso. La idea era como trabajar con esta comunidad, sea lo que sea que eso signifique. Lo que empezaron a proponer fue una exposición artística experimental que se realizara de manera conjunta con la comunidad, ¿verdad? Para crear redes de intercambio mientras van creando arte. Y mientras estábamos redactando, porque es importante, nos quedamos sin tiempo, pero lo primerito que los compañeros pudieron decir fue que era importante mantener estrecha la relación entre una comunidad que naturalmente va a ser heterogénea. Entonces, por ahí fue lo que discutimos en el tema de diversidad. Súper, Tatiana, muchas gracias, te agradezco mucho, muy interesante la conversación. Vamos en el tema de sostenibilidad. María Gabriela. Hola con todos y todas. Bueno, nosotros estuvimos trabajando, nosotras, en un grupo conformado por Denise Pozzi desde el Museo Pachacamac de Perú, Daniel Rodríguez desde Venezuela y Lourdes Alvarado desde el Museo de los Pioneros Río Gallegos de Santa Cruz, Argentina, en la Patagonia. Y yo desde Ecuador, desde el Museo del Carmen Alto, un ex convento de clausura de Madres Carmelitas. Y bueno, lo primero que hicimos fue trabajar, pensar en la sostenibilidad, primero como es un tema muy amplio, digamos un término muy, muy amplio, como que revisamos la idea de las tres dimensiones desde que existen, ¿no? La sostenibilidad económica, social y ambiental. Y la participación que tuvimos en el equipo, vimos que por el lado de los museos que estamos participando en este grupo, había este interés en la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Entonces se reflexionó sobre esa necesidad clara de sostenibilidad económica que a veces los museos gratuitos que no tienen taquilla la tienen desde los financiamientos públicos, privados, otras veces desde que la gente sea quien aporte al entrar al museo, y cómo lograr que tener como ese aporte económico es un poco siendo pertinente, y ahí es donde la sostenibilidad social es tan importante. Entonces, para la actividad en sí mismo, dijimos, trabajemos desde la sostenibilidad social y revisando un poco los objetivos de desarrollo sostenible.
como que nos conectamos con la idea de tenemos que ser una comunidad sostenible, tenemos que propender a la reducción de las desigualdades, a promover sociedades más justas, más pacíficas, más inclusivas, y bueno, todos los términos de la definición están en esta sostenibilidad. Así que nos conectamos un montón con algunas de las propuestas que vimos que ahorita se presentaron. Justo inclusión, diversidad, un montón se conecta con esta idea que surge desde Lourdes contándonos de este museo que está en la Patagonia, donde el pueblo tehuelche, que es el pueblo originario de Patagonia, no es el público más recurrente. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos? Y Denise decía, pero deberíamos propender a que estos sean los públicos recurrentes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces pensamos que nuestro público, pero es público y a la vez actor, sería en general, pensar en pueblos originarios, en este caso específico el pueblo tehuelche, que no visita recurrentemente el museo, pero que está vinculado en el discurso, porque hablamos de ese discurso, mostramos su vida cotidiana, mostramos su cultura, sus costumbres, pero no viene. No les invitamos, no nos importa si vienen o no a veces, ¿no? Otras veces nos esforzamos porque vengan, pero no sabemos por qué no vienen. Entonces, lo que pensamos como actividad es que la actividad no la tenemos que pensar nosotros y nosotras, sino que sean esas comunidades, esos pueblos originarios, de ese pueblo tehuelche, quien desarrolle una actividad, quien piense y proponga cuáles son las actividades y las metodologías, volviéndose protagonistas del museo para compartir su memoria social, sus tradiciones, su cultura, sus ideas con otros públicos de todas las edades, de todos los orígenes diversos. ¿Y por qué es importante? Por un lado, desde dentro de la lógica de la sostenibilidad social de la comunidad que se sostiene, para generar una vinculación horizontal y participación activa de estos actores sociales, fomentando la convivencia ciudadana, la diversidad y el respeto, y también específicamente se mencionó porque genera beneficios simbólicos para las comunidades, autoestima, reconocimiento, y también genera beneficios económicos para las comunidades. Y Denise hablaba mucho de la experiencia que tiene en Pachacama para lograr que las comunidades vengan, que puedan sentir ese beneficio. Entonces sentimos que ahí podemos cerrar un círculo de sostenibilidad. No hablamos mucho de la sostenibilidad ambiental, que es de la que más se habla, así que nos fundamentamos mucho sobre todo en la sostenibilidad social. Súper, de verdad, muchas gracias María Gabriela. Y qué interesante el abordaje que hicieron ustedes de esta palabra y qué interesante que justamente eh, por, eh, por el orden, justamente el que sigue es comunidades. Entonces le doy la palabra a Margie Muñoz y que puede que haya una relación, veremos. Margie. Hola, bueno, vamos rapidito. Nosotros somos un grupo bastante pequeño con representación de Colombia y de Argentina, 4 de ellas todas en el área de educación y gestión cultural, así que todas teníamos eso en común. Así que vimos una gama de cuál sería nuestro, según la palabra, las comunidades, nuestro público, y eso incluye o abarca a todos los visitantes de los museos, pero nos tocó elegir uno y como buenas gestoras culturales y de educación elegimos a los niños y las niñas. ¿Por qué ese público? Porque son el público nuevo, el que entra por primera vez a estos espacios, el que por primera vez pueden experimentar o tener esta actividad con un museo. Entonces es esta participación de cómo el museo empieza a hacer a moldear a esos chicos a tener este tipo de contactos y conexiones. Dentro de todo, bueno, uno de los principales públicos que también tocamos eran estos públicos originarios o de áreas muy lejanas, que es la que también les gustaría a ellos como tener esa parte de las comunidades lejanas y de pueblos originarios. Así que hay mucha conexión con esta parte de la sostenibilidad y lo voy a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, también en qué consistía esta actividad que iría vinculada a los niños. Sería a través de talleres, ya sean educativos o pedagógicos, de manera lúdica, en donde a través del objeto, ya sea tangible o intangible, puedan ellos tener esta interpretación o esta conexión para el niño, que sea esto que los lleve a ellos de una manera, a conocer o contar una historia a través de un objeto, a través de un espacio vivo, porque también teníamos personas que trabajan en zoológicos y cómo entonces a través de estos animales
Ellos hacen este tipo de actividades lúdicas para enseñarles esta parte de nuestra cultura, de nuestra parte de animales, de las ciencias, y también entonces sería la otra parte del arte, a través de estos objetos que ellos pueden interpretar. Y cómo todo esto es tan importante para este grupo de comunidades como son los niños y niñas, porque a través de todo lo que podemos ofrecerle en nuestros espacios en museos, ellos van a aprender y van a tener ahí sus primeros conocimientos, van a poder apropiarse de lo que ellos están aprendiendo, van a poder tener también resistencia a los cambios, y esto también nos involucra con la palabra sostenibilidad muchas veces, porque aquí nos daban ejemplo de que hay una comunidad de que por un río que sale del espacio físico, tienen que estos habitantes movilizarse y tener estos cambios no solamente económicos, sino también sociales, cambios ambientales, y es una parte de cómo entonces estos niños son resistentes a estos cambios porque tienen que movilizarse. Y hablamos también de estas comunidades que son las que están más alejadas y que por lo general sufren estos cambios fácilmente o constantemente con el cambio climático y todo esto. La parte de una autoestima a las entidades múltiples, y eso habla mucho de tener esta concienciación de que ellos puedan ver todas las comunidades que existen. No solamente que ellos son una comunidad, sino que son parte de toda una comunidad, y cómo pueden entonces tener ellos esta autoestima y ser receptores y transformadores, porque ellos van a recibir todas estas informaciones y luego van a transmitir esto y van a ser transformadores de estos espacios, y son ellos los que vamos nosotros entonces a enseñar e involucrar en estas actividades para los museos. Así que esto fue lo que nosotros estuvimos viendo. Y las compañeras creo que querían compartir, pero estamos corto de tiempo, así que bueno, les doy pase a mi siguiente compañera. Gracias. Gracias a vos, Margie, y qué bonita reflexión, qué espacios de reflexión tan interesantes hemos tenido. Entonces le doy el espacio a Laura para que hable sobre ética, sobre el grupo de ética. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros tuvimos un grupo pequeñito. Era Bobby Giglio, que es estadounidense residente en Costa Rica, Ruth Reyes, arqueóloga. Dejaron hablar acá y llevar allá. Perdón, arqueóloga de Perú, y Janet de la Cerda, que nos acompañaba de Argentina. Y nosotros lo que conversábamos era primero, bueno, para nosotros qué significaba la ética, y creo que de ahí también surgió la decisión de querer llevar a cabo una actividad que fuera para los colaboradores del museo primero, y posibles orientadores o voluntarios del museo. Entonces, como que un paso anterior a llevar a cabo una actividad sobre la ética con un público más amplio, sino que concebir una actividad que fuera interna primero, y básicamente abordando pues qué se entiende por ética, porque ética es como un término tan pues tan importante, y que tiene, pues implica varias cosas para diferentes personas. Entonces se sugirió que se podían llevar a cabo algunas lecturas más teóricas sobre la ética, en particular desde la región, y se podrían abordar estudios de caso desde los participantes que estuvieran ahí durante la conversa o la discusión. Y como decía yo anteriormente, es una actividad que se lleva a cabo, o la noción era que se llevara a cabo antes de llevar a cabo una actividad con un público más amplio. Y se nos ocurrió que podría ser interesante, pues precisamente porque cuando abordamos el término ética, hablábamos mucho desde un principio como de la parte ética de la institución, o sea, del museo en sí, tanto desde la parte financiera, estructural, educativa, la colección, cómo se comunica, la conducta, el comportamiento de la institución ante sí mismo, ante el público, ¿verdad? Entonces nos pareció que era clave que se abordara
la ética, especialmente porque dentro de la definición dice precisamente los museos operan y comunican ética y profesionalmente. Entonces, abordarlo primero dentro de la institución y sentimos bueno, eso era importante para luego poderlo eventualmente replicar el mensaje a una comunidad más grande. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Laura. Doy el espacio a Lingy en el tema de educación. Hola. Bueno, no, el grupito de nosotros, un grupito muy pequeñito y muy, muy bonito de Panamá, Guatemala, Perú, Costa Rica, porque ahora Jorge nos está acompañando aquí en el país, así se trasladó con su familia y nos tocó el tema de educación, que es un tema muy, muy, muy amplio. Fue una conversación muy bonita, sobre todo de cómo vincular a los museos con la parte educativa. Entonces, inclusive como que se conversó de que el público meta de pronto es todo público, porque de eso se trata el museo, pero inclusive hablando un poco más puntual de un proyecto, se habló de vincular a la academia, ¿verdad? De estudiantes de carreras, cómo traerlos de nuevo a los museos y sobre todo de vincular a los ministerios de Cultura y Educación en este proceso de educación por medio de los museos. La multidisciplina, la interdisciplina, ¿verdad? En estas carreras vinculando a la academia y sobre todo, digamos, lo importante que es el museo a nivel de experiencias multisensoriales y de reconocerse en los museos. Por ejemplo, Jorge hablaba de cómo él en su curso de arquitectura vinculaba a los chicos y chicas, por ejemplo, en un recorrido de patrimonios y cómo ellos y ellas se reconocían en este patrimonio, que es una herramienta que nota el museo por medio de la educación. Entonces, muy rica la conversación, muy cortito, pero creo que muy, muy enriquecedor. Súper bien, gracias, Lingy. Y de último me tocó a mí, que también éramos un grupo muy pequeñito, con representación de Costa Rica, de Chile, de Guatemala, y no me acuerdo si de qué otro país, pero riquísimo que estemos aquí vinculadas todas estas personas de diferentes espacios, y se nos hizo tan corto el tiempo y estaba tan rica la conversación que más bien tuvimos que apresurarnos al final porque nos fuimos muy en conversar sobre diferentes públicos, porque teníamos la palabra disfrute y el público que empezamos a elegir fue personas muy jóvenes, niñez de 0 a 3 años y la primera infancia, y también personas con discapacidad visual, un poco motivados por una compañera que nos hablaba sobre un proyecto de trabajo con trajes tradicionales. Entonces, de ahí vinculamos trajes tradicionales con esa estimulación sensorial que se podría hacer con las personas con discapacidad visual para de verdad generar un espacio de taller que fuera de interacción con materiales, texturas y colores para motivar a esos trajes tradicionales, pero que sea un taller de disfrute, ¿saben? Como que, ¿verdad? Siempre dentro de en el marco del disfrute de un espacio para personas que quizá no tienen, que tienen otras formas de acercarse a objetos, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Lo pensamos porque la sensorialidad es vital, es un punto de entrada de aprendizaje, pensando en este otro grupo que son la niñez, personas de 0 a 3 años, y después la aproximación al objeto cultural desde esos espacios en una edad clave que es para el desarrollo. Pero también pensando en este otro público que también estuvimos conversando sobre cómo la sensorialidad sigue siendo un espacio vital. Entonces, no sé, ya nos pasamos del tiempo, de hecho, voy a dejar de compartir en este momento. Listo, estoy dejando de compartir. Ya se nos terminó el tiempo del taller, siento que se nos hizo muy cortito, muy rápido al final, ¿verdad? Y sin embargo siento como que aprendimos un montón, tuvimos una experiencia muy rica.
Entonces, nuevamente quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que se vincularon. A Margie Muñoz, presidenta de ICOM Panamá, Ana Elizabeth González, directora ejecutiva del Museo del Canal, a Silvana Loay de ICOM SECA y coordinadora de ICOM LAC, de SECA LAC, Beatriz Espinosa, que si bien no nos acompañó, siempre nos ha dado su apoyo, de la Alianza Regional de ICOM, Beatriz Quevedo de ICOM Guatemala, que siempre nos ha dado su apoyo, y obviamente a Laura Bonilla Merchaf, nuestra presentadora estrella, que nos hizo la presentación tan interesante el día de hoy, y por supuesto a todas las personas que se vincularon hoy a este taller, que siento que fue súper rico y nos generó unos espacios de creatividad y de innovación muy, muy buenos. Queríamos dejar un espacio para comentarios en general del taller, sin embargo ya estamos sobre tiempo y no queremos quitarles más espacio porque sabemos que están en sus espacios de trabajo y que tienen que seguir, ¿verdad?, en sus espacios de trabajo, pero también la idea de hacer este taller una semana antes de la semana del Día Internacional de los Museos era pensando en generar esas estrategias, en generar esas ideas, precisamente para que ustedes puedan aplicarlas en el Día Internacional de los Museos, ¿verdad? Entonces, sin más, creo que cerramos acá. Nuevamente agradecerles. Y tal vez lo que deberíamos es hacer unas fotitos, Una una foto. foto, ¿verdad? Sí, quienes puedan abrir su cámara para tener una foto de recuerdo. Exacto. ¿La tomas vos, Margie? Sí, de todas maneras colocar, no sé si colocamos el fondo del video para que No, porque después no se ve toda la gente. después no salimos Sí, todos. sí, es cierto, nos vemos todos. Listo. Entonces, más bien, todo el mundo sonriendo. Margie, ¿la tomas vos o la tomo yo? Me decís. Estás Ok. mute, Margie. Sí. Podemos tomarlas. Así que Ok. vamos. Sonrisa. Sonrisa. Margie, estás en silencio otra vez. Listo. Listo. Muy bien. De verdad, muchas gracias. Y que tengan una semana de los museos muy especial y les deseamos lo mejor. Nos vemos pronto. Chao, gracias. Gracias a Chao, todas, a chao. todos.